encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos, agradecidos estamos en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. En este día, como Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, estamos agradecidos por la familia, el matrimonio, y suplicamos en este día que el culto familiar esté dirigido por su Santo Espíritu. Es el deseo de nuestro corazón que en tu hogar el invitado especial sea la presencia del Señor, que edifique el hogar cada día. Y este día te damos la bienvenida, pidiendo al Señor por tu familia, por tu matrimonio, para que Dios dé gracia que todo lo que se lleve en ese hogar esté en armonía con su palabra. Es el deseo del Señor ver hogares establecidos, hogares felices. Es el deseo que cada uno de nosotros anhela en nuestra familia. Para eso te invitamos en este día a que lo que se testifique, lo que hable Dios, lo escuchemos con temor y temblor, porque Dios nos habla a través de su palabra. Bienvenidos sean a las redes sociales y en este momento queremos consagrar este tiempo de la familia a la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que dé paz, seguridad en tu hogar. Ese cerco protector que buscamos está en medio de tu hogar si hacemos la oración como familia. Vamos a hacer la oración en este momento pidiendo la bendición del Padre Celestial. Padre Celestial, humildemente ante tu presencia nos acercamos con un corazón humillado, un corazón quebrantado, reconociendo, Señor mío, el pecado que hay en nosotros. Perdónanos, Señor, por ser indiferente a tus principios, a tus testimonios, a tus leyes divinas, y rogamos que nos perdones. Los hogares están desbaratados, las familias desunidas, y es porque hemos sido rebeldes, Señor, a tus mandamientos. Te pedimos que nos ayudes. Danos la gracia, Señor, que ese hogar esté edificado en la roca que es Cristo Jesús.
Te pedimos que nos perdones. Necesitamos, Señor, la fortaleza que da tu Santo Espíritu. Ayúdanos como padres, como matrimonio, a tener respeto unos por otros. Danos la gracia, Señor, que en ese hogar se lleve tu santa palabra. Si tú estás en medio de nosotros, Señor, tu palabra dice que cordón de dos dobleces no será roto. Te pido humildemente que des gracia en esta humilde oración. Presento la familia, el matrimonio, y ruego, Señor, por nuestros hijos y nietos. Están expuestos al peligro. Y si no buscamos un cerco protector, a través de la oración, a través de invocar tu nombre, el hogar quedará descubierto. Danos la gracia de tu presencia. Te damos gracias por oír esta humilde oración. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Estamos llevando en este día la familia y pedimos al Señor que Dios dé gracia, hermanos, en lo que se va a testificar. No todo está perdido. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, para nosotros hay imposibilidad? Hay cosas que humanamente ya no se puede hacer nada. Pero veamos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Lucas 1:37. Ahí nos da la esperanza, nos da el consuelo y el refugio. Apoyémonos, queridos hermanos, en sus promesas y seamos fieles a sus mandamientos. Ahí el Señor promete bendecir a aquel que ama y honra sus leyes. Dice, porque nada hay imposible para Dios. Para nosotros, hermanos, hay imposibles que no podremos hacer humanamente. Y muchas veces nos sentimos frustrados, nos sentimos derrotados, que ya no vale nada, que para qué luchar si todo está perdido. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en Lucas 1:37? Para Él es posible edificar y levantar nuevamente tu vida. Pidamos en este día que lo que se va a testificar lleva lápiz y papel. Entre menos palabras humanas se lleven, sea la palabra de Dios la que nos hable. Bienvenidos sean como matrimonio, como familia, y pidamos que, como dice este libro, el libro de Lucas 1:37, nada hay imposible para Dios. Oigamos la voz de Dios. Sergio, el tema, no todo está perdido. Amén. Y Dios Amén. nos habla a través de su santa palabra. Amén. Oigamos lo que Dios nos dice en este día, culto familiar. Así es. Cada día, hermanos, nosotros como hijos de Dios y en general la humanidad debe de esforzarse por caminar siguiendo el consejo divino. Todos los días, hermanos, es de una lucha constante. Tenemos que afrontar responsabilidades, tenemos que afrontar dificultades, tenemos que quitar los obstáculos que se nos presenten en la vida. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Eso es lo que la palabra de Dios, hermanos, nos va a mostrar. Que cuando nosotros hallamos, hermanos, dificultades, por muy grandes que sean, y en cualquier área, en el área personal, en el área familiar, en el área secular, tenemos siempre, hermanos, que confiar en lo que Dios nos dice y en sus promesas que están escritas en este santo registro. Muchas veces, hermanos, sentimos que ya no hay esperanza, que nada queda por hacer, por las mismas dificultades o situaciones personales que afrontamos. Consideramos, hermanos, que las situaciones en nuestra vida no las podemos enfrentar. Tal vez nos hemos esforzado, pero simplemente no hallamos la salida, porque nos parecen causas perdidas. Y ahí es donde viene el desánimo, ahí viene la apatía espiritual, y por lo tanto, hermanos, poco a poco nos alejamos de Dios, porque dejamos de confiar en Él. Por eso, en medio de las dificultades, hermanos, la Biblia nos promete que no todo está perdido cuando parece perdido. Hemos leído aquí en el libro de San Lucas, en el capítulo 1, el versículo 37, lo que la palabra de Dios
nos da la promesa de que para Dios no hay imposibles. El contexto de este versículo, hermanos, es cuando el ángel del Señor se presenta delante de María y le da la promesa de que a través de ella iba a nacer el Redentor del mundo, el Hijo de Dios. Sin en cambio, María era virgen, no había conocido hombre. Y el ángel le dice que para Dios no hay nada imposible, porque iba a engendrar del Espíritu Santo. Pero también se refiere a su prima Elizabeth, que ella era estéril de nacimiento, que ella era una mujer de edad, pero que sin en cambio en ese momento ya estaba en el sexto mes de embarazo. Y ahí es donde viene la declaración del ángel y le dice, porque para Dios no hay nada imposible. En la palabra de Dios, hermanos, se nos presentan situaciones semejantes, donde la mente humana y donde el esfuerzo humano no pueden lograr salir de sus dificultades, de sus problemas, y es cuando ellos dan sus causas como perdidas. Es por eso que la misma palabra de Dios, hermano, nos presenta experiencias que están registradas en este santo libro y que nos dicen que cuando todo parece perdido, la misma palabra de Dios, hermanos, nos dice que no todo está perdido. Vamos a ver ejemplos bíblicos, hermanos, donde vemos el poder de Dios que se ha manifestado, confirmando sus promesas, que para Él no hay nada imposible. El hombre se deja derrotar por las adversidades y ahí es donde se desanima y siente que ya no hay nada por hacer. Pero sin en cambio, hermanos, el Dios Todopoderoso, el que nos creó, el que nos ama, el que entregó su vida por nosotros, en el último momento, hermanos, vemos su mano poderosa y nos dice, no todo está perdido. Aun y cuando las circunstancias parezcan que todo esfuerzo que hagamos, hermanos, es en vano. En la palabra de Dios, hermanos, a través del ejemplo del apóstol Pablo, cuando es llevado preso hacia Roma, tenía que navegar. Y el barco en el que él iba pasa por una tormenta inesperada. Y esta tormenta, hermanos, sacude el barco a tal grado en que iban a perecer ahogados. Están a punto de naufragar y piensan que todo está perdido en medio de la tormenta. Vamos a leer ese pasaje bíblico donde la misma palabra de Dios, hermano, nos anima a permanecer firmes en la fe cuando pensamos que todo está perdido. Aquí en el libro de los Hechos, capítulo 27 y el versículo número 20, la escritura dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. La escritura dice, y nos da detalles, dice que cuando ellos iban navegando, veían como una gran tormenta se acercaba. Pero la escritura da más detalles. Dice, no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. En aquel tiempo, la navegación, hermanos, en el día, ellos se orientaban por la posición del sol. El sol sale del occidente, del oriente y se oculta en el occidente. Y en función a esa medida, ellos podían ubicar el norte, el sur, el oriente y el occidente. Pero sin en cambio, cuando no hay sol, ellos se pierden simplemente. Por las noches, hermanos, los navegantes en la antigüedad se orientaban por la posición de las estrellas, principalmente por Venus, o también llamada estrella polar.
Ellos sabían dónde estaba ubicada y conforme a esa ubicación, ellos podían orientarse hacia dónde se dirigían, al norte, al sur, al oriente o al occidente. Pero la escritura dice que por muchos días ellos no podían orientarse. ¿Por qué? Porque venía una gran tormenta que tapó. Por eso dice, acosados por una tempestad no pequeña, es decir, una tempestad grande. Ya habían perdido toda esperanza, porque no sabían a dónde iban, porque estaban perdidos, porque no tenían algo que los orientara. Y encima de eso estaban en medio de la tormenta. La misma palabra de Dios, hermanos, nos hace reflexionar y nos compara nuestra propia vida, hermanos, con esta situación que estaba pasando Pablo. Tal vez, hermanos, en este momento estemos pasando por una tormenta de dudas, una tormenta de incredulidad, una tormenta de problemas, una tormenta de situaciones personales, donde no vemos salida, donde no sabemos cómo orientarnos, como la escritura decía. Y ellos se sienten acosados, no solamente, hermanos, porque no saben qué hacer, sino porque dentro de esa situación son acosados por problemas que vienen a cada instante, hermanos, y se hacen de nuestra propia vida, que estamos a punto de naufragar, que estamos a punto de claudicar, que nuestra fe, hermanos, si no estamos cimentados, va menguando, va decreciendo. Por eso la Escritura dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Hay situaciones y hay momentos en la humanidad de cada uno de nosotros que nos sentimos en esa debilidad, porque estamos acosados y porque estamos desorientados. Tal vez nos hemos esforzado, pero nuestro esfuerzo, hermanos, ha sido en vano. Por eso la misma palabra de Dios nos pone estos ejemplos para que nosotros, hermanos, recapacitemos, confiemos y traigamos las promesas de Dios, como lo hemos leído, porque para Dios no hay nada imposible. En el versículo 22 de aquí, de Hechos 27, siguiendo con esta misma ilustración, la escritura dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo. ¿A quién le está hablando? A los tripulantes de la nave, que por cierto, la mayoría eran gentiles, o sea, no creían en Jehová. Pero sin en cambio, Pablo les exhorta para que en medio del problema ellos tengan buen ánimo. Y aquí parece una paradoja. O sea, ¿cómo en medio de los problemas yo voy a tener buen ánimo? Bueno, nosotros como creyentes en las promesas de Dios y confiando que el Señor siempre está con nosotros, en los momentos difíciles, hermanos, debemos de conservar el buen ánimo, porque sabemos que Dios no falla sus promesas, porque sabemos que para Dios no hay nada imposible, como lo hemos leído. Y Pablo, hermanos, les daba esas palabras de aliento. Y sigue diciendo la escritura, dice, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. O sea, Pablo con esa seguridad les da esta promesa. Tal vez ellos en ese momento se desconcertaron porque veían la tormenta, porque la nave se estaba quebrando, se estaba rompiendo, porque estaban a punto de naufragar. Y luego viene Pablo y les da ese ánimo, les dice, no te preocupes, que a ti no te va a pasar nada. Nadie va a morir. Algunos tal vez le creyeron, pero muchos otros hermanos permanecieron en desconfianza. Y ahí es donde la templanza del verdadero cristiano, hermano, se forja. En las dificultades es donde nosotros nos forjamos y donde Dios prueba, hermanos, nuestra fe y donde nuestra obediencia a la palabra de Dios y a las promesas de Dios se manifiesta. Pablo, en medio de la tempestad,
los anima a tener valor, a esforzarse, a ser valientes, a no desalentarse, contrastando su pensamiento de que habían perdido toda esperanza. Porque en el versículo anterior leíamos eso, que ellos daban por perdido todo. Ya se habían dado a la idea de que iban a fallecer. Pero sin en cambio Pablo les anima. Y aquí contrasta el pensamiento de que ellos iban a perder todo, que ya no había nada por hacer, y los anima a él para que se mantuvieran con buen ánimo y que se esforzaran. Todas esas circunstancias, hermanos, el cristiano las pasa. Nosotros pasamos por esas circunstancias, pero siempre el Señor nos libra del peligro. Aquí en el versículo 23, la Escritura nos dice por qué Pablo, hermanos, daba estas palabras de ánimo. Porque esta noche, dice la Escritura, ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. O sea, Pablo, hermanos, en medio de la tormenta, en medio de los problemas, en medio de la situación de que todo parecía que estaba perdido, no todo estaba perdido. Porque él, hermanos, dobló sus rodillas, clamó a Dios, sintió la presencia de Dios junto a él y oró, pero no nada más por él. Oró por los demás, por la situación que estaba pasando. Él permaneció en su fe en medio del gran peligro, porque confió en la protección de Dios y fue mediante la oración fervorosa, donde él derramó su alma, donde él pidió a Dios misericordia y que en medio de la tempestad, cuando todos los demás lo veían perdido, se manifestó el poder de Dios, porque para Dios nada hay imposible. Y Pablo, hermanos, intercede en su oración, intercede por la situación, intercede por él mismo, pero también intercede por los demás. Esa es la oración que hace Pablo. Por ello, cuando todo parece perdido, no todo está perdido. Ahí es donde nosotros nos debemos de animar. Así como Pablo fue animado por el Espíritu Santo a través de una oración fervorosa en medio de los problemas y de las tribulaciones, nosotros, hermanos, cuando consideramos que todo está perdido, ahí es donde debemos de traer las promesas de Dios y hacerlas propias. Porque aunque veamos esas circunstancias adversas, la palabra de Dios dice que para Dios no hay nada imposible. Ahí es donde se forja la fe del cristiano. Por eso, hermanos, cuando nos dejamos llevar por las circunstancias, nosotros vemos que se nos escapan de las manos, de nuestra mente, de nuestro esfuerzo, toda situación y vemos todo por perdido. Ahí es donde nos tenemos que esforzar, como Pablo los animaba. Pero cuando no lo hacemos, hermanos, ahí es donde vienen las situaciones que nosotros cometemos torpezas y cometemos y complicamos más la situación porque nos alejamos de Dios. Recordemos, hermanos, que cuando nosotros oramos a Dios, lo hacemos en nuestra humanidad, es decir, nos esforzamos. Nosotros siempre tenemos que hacer algo. En medio de los problemas, hermanos, nosotros nos tenemos que esforzar. Pero también está la parte divina. Yo confío en las promesas de Dios, pero yo también me tengo que esforzar. Aquí en esta historia que estamos leyendo, hermanos, Dios salvó la vida a los tripulantes de esta nave, pero perdieron algo. ¿Qué perdieron? La nave. La nave se hizo añicos, la nave se destruyó por la tormenta, pero ellos salvaron la vida. Y usted se va a preguntar, ¿y por qué no Dios los salvó con todo y la nave? Porque la nave representa el esfuerzo humano y porque Dios da la salvación al hombre. O sea, Dios se interesa en la salvación del hombre, no en las cosas materiales.
Por eso es de que cuando nosotros unimos lo humano con lo divino, es donde Dios actúa y vienen milagros a nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestra fe está firme. Veamos otro caso, el caso de David, cuando los filisteos, enemigos del pueblo de Dios, que eran poderosos, vinieron en contra de Israel, del rey Saúl. Dije David, no era David, es Saúl, del rey Saúl. Pero en medio de esa situación de desesperación, porque el enemigo se acercaba, él hizo una gran locura. Pues cuando vio que el profeta Samuel no venía, él tomó el lugar de Samuel y él ofreció ofrendas y holocaustos al Señor que nadie podía hacer sino solamente el sacerdote que había sido consagrado. Ese es el contexto de lo que vamos a leer. Cuando llega Samuel, que era el profeta, que era el ungido del Señor, que era a quien Dios había apartado para oficiar los servicios sagrados, como la consagración, los holocaustos y los sacrificios, no era perdón, no era Saúl. Saúl era el rey, pero quien era el encargado de oficiar los sacrificios sagrados era el sacerdote. Y cuando Samuel viene y se entera de que Saúl había hecho sacrificios, está escrito lo que vamos a leer. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. En un momento de desesperación, cuando Saúl veía todo perdido, tomó el lugar que no le correspondía. Cuando Saúl en su percepción se sintió abandonado y abrumado por el enemigo, se dejó dominar por sus sentimientos y por sus emociones. Y es lo que comentábamos hace un momento, que cuando nosotros, hermanos, nos esforzamos y pensamos que nosotros vamos a resolver las cosas, muchas veces hacemos torpezas y tomamos decisiones precipitadas porque nos dejamos arrebatar por nuestras emociones, nos dejamos llevar por nuestros sentimientos. Y es lo mismo lo que le pasó a Saúl. Se dejó dominar por sus sentimientos, por sus emociones, y en lugar de confiar en Dios, como lo hizo Pablo, que él oró en medio de la tormenta, Saúl tomó una decisión, tomar un lugar que no le correspondía. Por ello Samuel lo reprende y le dice que hizo locura, porque desobedeció y no confió en lo que Dios le había dicho. Hay una línea muy delgada entre confiar en Dios y confiar en nosotros mismos. Y esa línea, hermano, se puede romper precisamente cuando hay dificultades, cuando hay problemas. Muchas veces el hombre quiere resolver las cosas por él mismo y hace un lado a Dios, siendo que debe de ser a la inversa. Debemos de confiar en Dios, pero también nos tenemos que esforzar. Pero ¿dónde va a venir la victoria? A través de las promesas de Dios. Cuando nosotros vemos todo perdido, es cuando nuestra confianza en Dios nos dice que no todo está perdido. En el libro de Romanos, en el capítulo 8 y el versículo número 31, el apóstol Pablo nos da estas palabras. ¿Qué pues diremos a esto? Es decir, a las adversidades que se nos presentan en nuestra vida, a las tribulaciones, a todo tipo, hermanos, de obstáculos que como personas nosotros podemos enfrentar día a día. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Y esta es otra promesa que debemos de mantener con firmeza, confiando en que lo que Dios promete lo cumple. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos que tener la certidumbre que Dios siempre está a nuestro lado, en todo momento, en toda circunstancia. Obviamente, si lo buscamos. Obviamente, si obedecemos sus mandamientos. Si lo buscamos, hermanos, todos los días a través de la lectura de su santa palabra. Todas las promesas de Dios, hermanos, están condicionadas. Están condicionadas para que el hombre por sí mismo se esfuerce por arreglar su vida, por obedecer a Dios, por buscarlo en oración, por leer su palabra. Así solamente vamos a crecer. Y de esa misma manera, estas promesas, que para Dios nada es imposible. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Todas estas promesas se hacen una realidad en el hombre pecaminoso, que se esfuerza día a día por dejar el pecado y por esforzarse a tener el carácter de Cristo. Tenemos que tener la certidumbre que Dios siempre está a nuestro lado. A menos, hermanos, que nos desviemos, a menos que flaquemos en nuestra espiritualidad. Y si así es, cometemos locuras. Como el profeta Samuel se lo decía a Saúl, dice, ¿qué locuras has cometido? Porque dejó de confiar en Dios y porque confió en él mismo. Por eso se atrevió a hacer holocaustos y sacrificios cuando a él no le correspondía hacerlo. Nosotros cometemos locuras cuando tomamos decisiones sin consultar a Dios, cuando dejamos de confiar en Él, cuando sus promesas se nos olvidan. Por eso la misma palabra de Dios, hermanos, fortalece nuestra fe. Cuando nosotros, hermanos, nos alejamos de Dios, desobedeciéndole, no buscándole en oración, no leyendo su santa palabra, en lugar de ser amigos de Dios, somos sus enemigos. ¿Por qué? Porque no confiamos en Él. Dios es nuestro amigo, porque la palabra de Dios así lo dice. Él le dijo a sus discípulos, ya no serán más mis siervos, sino mis amigos. Y un amigo leal ama, busca y confía. Por eso es de que cuando estamos en pecado, nos volvemos enemigos de Dios, porque no lo obedecemos. Cuando David, y aquí vamos a ver otro ejemplo bíblico, de cuando David, hermanos, regresa después de haber salido a pelear en contra del enemigo, en este caso en contra de los filisteos, se olvida de otro enemigo, de los amalecitas, que habían saqueado su ciudad. Vamos a leer este texto bíblico, hermanos, donde la misma escritura nos va a enseñar de que cuando todo parece perdido, no todo está perdido. Y a través de esta historia que vamos a leer de David, está aquí en 1 Samuel, capítulo 30 y el versículo número 3. Vino pues David, o sea, ya dimos el contexto. Él había salido a pelear contra los filisteos y regresa a su ciudad. Dice, con los suyos a la ciudad. O sea, regresa después de la guerra. Y he aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivas. David, al ver esta situación, reconoce que se equivocó al salir de su casa. O sea, no se equivocó al salir para pelear en contra del adversario, sino que se equivocó porque no dejó su casa protegida. Y aquí viene otra enseñanza. Muchas veces, hermanos, nosotros oramos para que Dios nos proteja, porque vamos a salir a nuestras labores diarias.
pero también en ocasiones se nos olvida proteger nuestra casa. Nosotros salimos, ¿y quién se queda en nuestra casa protegiéndola? Y es lo que le pasó a David. No dejó protección en su casa. Salió a pelear contra el enemigo, pero se descuidó de otro enemigo, de los amalecitas. En el versículo 4 de aquí de 1 Samuel 30, la escritura sigue diciendo, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Al llegar, después de haber enfrentado al enemigo, comprobaron que sus pertenencias habían sido saqueadas. Pero lo más importante, sus mujeres y sus hijos habían sido secuestrados por el enemigo. Y esta es la misión de Satanás, llevar cautivos a los que más queremos, a nuestra propia familia. Y aquí viene, hermanos, la insistencia, la invitación y la exhortación del culto familiar. ¿Por qué tenemos que hacer un culto familiar diario, matutino y vespertino en nuestro hogar? Por esto. Porque si nosotros no hacemos un vallado, si nosotros no hacemos una cobertura espiritual en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra esposa, esposo, con nuestros amados que habitan en nuestro hogar, va a venir el adversario y los va a saquear. Aquí lo leemos, que saquearon a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas. Tiene el enemigo y se los llevó secuestrados. Aun y cuando nosotros estemos conviviendo en nuestro hogar con nuestros hijos, nuestras hijas, muchos de ellos, hermanos, están secuestrados por el adversario, porque los tiene atados, tal vez con un vicio, tal vez con malas compañías, tal vez con malas influencias, donde ellos están en nuestro hogar, pero realmente no están en nuestro hogar. Ellos están cautivados por la fascinación que el adversario presenta a través de diferentes medios. Y esto ocurre cuando no hay una protección en el hogar. Por eso, en estas historias bíblicas, hermanos, nosotros sacamos ejemplos. Por eso, cuando regresan David y sus guerreros a su ciudad, dice que ellos lloraron porque no supieron proteger su hogar cuando ellos salieron. Esta es la misión de Satanás, de venir, saquear, destruir y de llevar cautivos a lo que más queremos. Y ahí es donde vienen muchos problemas en la casa, tal como le pasó a David. Dice la escritura, todos lloraron, como muestra de dolor, como muestra de impotencia, porque sentían su causa que estaba perdida. A tal manera, hermanos, que querían apedrear a David, a su líder, al ungido de Dios. En ese momento, hermanos, se trastornaron y arremetieron buscando un culpable a David. Y eso lo leemos aquí en el versículo número 6, 1 Samuel 30, versículo 6, donde la escritura dice, y David se angustió mucho porque sentía esa carga, sentía esa responsabilidad, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. El pueblo, dice, tenía amargura por la pérdida de sus seres queridos. Y es lo mismo que nos ocurre cuando uno de nuestros hijos, hermanos, anda mal. Tenemos una amargura en nuestra alma. Sentimos que se nos escapa de nuestras manos, hermanos, toda educación, toda guianza, toda enseñanza que le dimos a nuestros hijos, pero que ahora, hermanos, se están perdiendo. Es lo mismo que ellos sentían, una amargura. Y ellos estaban en un estado emocional
de tal manera que querían apedrear a David. Nosotros como padres, hermanos, muchas veces buscamos un culpable y nos olvidamos de nuestra responsabilidad. Y siempre culpamos, hermanos, a los hijos que se están perdiendo. Es que no se fijan con quién se juntan. Es que no se dan cuenta a dónde van. Es que se dejan llevar por las malas influencias de las pláticas o de los placeres que les presentan. Siempre buscamos una disculpa, pero el culpable es el mismo padre. Porque cómo los hijos van a entender, hermanos, y van a saber lo que conviene y no conviene cuando el padre no les ministra, cuando el padre no les habla de Dios, cuando el padre no les inculca la oración, cuando hay una responsabilidad espiritual por parte del padre. Allí es, hermanos, donde Dios nos habla a través de estos pasajes bíblicos, porque la escritura sigue diciendo, dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. David hizo algo. David buscó a Dios. David no quiso resolver los problemas por él mismo, sino que buscó a Dios, buscó de sus promesas, buscó de su guianza, buscó de su dirección. Es por eso que la responsabilidad del padre en el hogar, hermanos, es estar bien con Dios. Es ser un hombre piadoso, un hombre de oración, es un hombre que busca a Dios a través de su santo registro, es un hombre que obedece sus santos requerimientos, ya sea el padre y la madre. Pero en este caso cae la responsabilidad más en el padre, porque ha sido apartado como sacerdote de hogar. Y aquí en el versículo 19 de 1 de Samuel 30, la escritura dice, después de que David oró, el Señor, hermanos, restablece y hace regresar a los cautivos, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande. Es decir, después de que habían sido saqueados, Dios les restablece lo que el enemigo se había llevado, pero se los abunda. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como hijas del robo. ¿De quién? Del adversario. Y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Pero no fue David, fue el Dios de David. ¿Se da cuenta, hermano, cómo las promesas de Dios son efectivas cuando tenemos esa fe? Y que Dios, hermanos, por mucho que nuestros hijos hayan perdido por alguna circunstancia, se hayan alejado, se hayan desanimado en las cosas de Dios, cuando hayan roto en la relación interfamiliares, para el Señor no hay nada imposible, porque la promesa nos las da. Dice que recuperaron todo. Así que, hermanos, cuando nosotros pensamos que todo está perdido, por lo que hemos leído en la Escritura, el Señor nos dice que no todo está perdido. Y ahí es donde nos tenemos que esforzar. Cada uno de nosotros tomemos responsabilidad en nuestra vida espiritual para hacer un manto de protección, de cobertura y no descuidar lo que Dios nos ha dado como heredad, que es nuestra propia familia. Amén. Estamos llevando el culto familiar. Estamos suplicando al Señor que cada uno de nosotros como padres seamos responsables en el lugar que nos ha colocado el Señor. El Señor desea, hermano, que en ese hogar estés el atalaya, que esté cuidando, hermanos, ese hogar, que esté intercediendo al Señor por la casa. Aquí vemos el caso de David, hermano. Él salió, pero descuidó, hermanos, el hogar, descuidó la casa. Por eso el enemigo saqueó con las esposas, los hijos, y todo lo quedó devastado. Pero sin embargo vemos, hermanos, que hubo un quebrantamiento y un dolor en el corazón de David y buscó al Señor. La relación que tenía David con el Señor era una relación, hermano, íntegra, porque el Señor le llamaba que tenía un corazón semejante al de él. Y era una armonía.
Pero cuando hay descuido, hermano, y cuando hay faltas, esa casa se tambalea, porque el líder del hogar falla. Pero la palabra de Dios nos habla, hermano, de esperanza. No hay imposibles para Dios. Pidamos que en este día, hermanos, tu hogar esté cubierto, tu familia esté protegida. Recordemos, hermano, que al iniciar nuestro día tenemos que buscar cada día la protección divina de lo alto. Nuestros amados, hermano, nuestros hijos, nuestros amados están desprotegidos. Si nosotros, hermanos, no llevamos esa bendición de la oración, enseñémoslos, hermanos, a los principios que da Dios en sus santos mandamientos, en los niños, en los jóvenes. Que la oración no se tome por indiferente. Si oras, hermano, cuando quieres o cuando estás pasando un problema, muestras al niño, hermano, poca interés en la oración. Por muy importantes que sean tus negocios, tu trabajo, no descuides el culto familiar. Como esposo y esposa, hermanos, el enemigo siempre va a atacar, hermanos, a la pareja. Ya sea, hermanos, con esa actitud que siempre se ofenden con palabras, con ira, con pleitos, aún hasta con golpes. Y nos llamamos hijos de Dios. ¿Dónde está la luz que el Señor nos ha dado? Nada más es apariencia. No seamos, hermanos cristianos, por lo que hablamos. Dios desea hacedores de la palabra. Por eso en este día estamos llevando, hermanos, el culto familiar. A través de doblar nuestra rodilla, a través de que cuando lo divino, hermano, lo humano se une a lo divino. Cuando tú doblas tu rodilla, aun cuando hay faltas, hermano, humíllate ante Dios. Pide al Señor que Dios te transforme, que Dios cambie, hermano, esa ira en tus palabras, ese enojo que tienes. Hay defectos de carácter, hermano, en todos, que deben de ser moldeados. Tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto como a través del carácter. El carácter es el que va a hermosear el rostro, hermano. Por eso en este día, hermanos, la situación que vivas, lo que estés pasando con tus hijos, con tus nietos, lleva la promesa. Lucas 1:37. Nada imposible para Dios. Si tú ves perdido tu hogar, si tú ves que tus hijos ya no hay nada que hacer, preséntalos a Dios. Presente esa carga y dile, Señor, ayúdame. Quiero que mi hogar esté establecido en ti. Haz lo posible para que ellos, Señor, no se pierdan. Haz lo que tengas que hacer, pero hazlo hoy, Señor. No esperes mañana. Hoy, hermano, es un día que el Señor nos da para bendecirnos. Nuevas son sus misericordias. Por eso en este día el culto familiar se está dedicando. No todo está perdido. No todo está perdido, hermano, hermana. Tu hogar está roto, está dividido. No todo está perdido. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, pero velo en la divinidad con los ojos de la fe. Por eso estamos llevando en este día como matrimonio, pedir al Señor que cada día nos ayude y cada día nos dé gracia ante su presencia para que nuestro hogar esté establecido en la roca y ese cerco protector que pedimos, el Señor nos lo conceda en este día a través de orar y a través de abrir su santa palabra, el culto familiar. Amén. Así es. El poder de la oración, hermanos, es la que nos va a sentir más cercanía a Dios. Es la que nos va a hacer sentir más confianza en Dios. Es donde nuestra fe, hermanos, va a ir creciendo a medida en que estemos más cerca de Dios, buscándole a través de su registro, buscándole a través de la oración y siendo obediente a sus mandatos. Su cercanía la sentimos. Su presencia está con nosotros, porque así la palabra de Dios nos los promete. Hemos visto cómo David clamaba a Dios y en medio de la situación que habían pasado, Dios les recuperó todo lo que habían perdido. Se lo arrebató del enemigo. Y todo esto, hermanos, ha quedado en este santo registro como testimonio
para nosotros los creyentes. Todos los poderes terrenales están bajo el dominio del Rey de los ejércitos, de Jehová. Eso tenemos, hermanos, que comprenderlo, tenemos que vivirlo, tenemos que entenderlo, que absolutamente todo está bajo el dominio del Señor, porque Él hizo todo. Aun y cuando las situaciones por la adversidad se han venido a estropear, Dios está en control de todo. Dios está en control, hermanos, del opresor más cruel, a la circunstancia más difícil. Y el Señor nos promete en su palabra que les dice, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y eso está escrito. Del libro de Job, capítulo 38 y versículo número 11, la escritura dice, y dije, hablando Job, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y subraye bien usted, hermanos, esta promesa. Hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. Esta ilustración está tomada del poder de Dios sobre la naturaleza, porque se está refiriendo al mar, que tiene un límite. Pero esta ilustración la tomamos nosotros, hermanos, como una enseñanza. Aunque sabemos que la adversidad está en medio de este mundo, la adversidad, hermanos, tiene un límite. Por eso la Escritura dice, hasta aquí llegarás, ni un paso más, ni un metro más, y no pasarás adelante. ¿Por qué? Porque está Jehová, el Rey de los ejércitos, parando al adversario y poniéndole un límite. Y esa adversidad que usted está pasando en su vida, hermanos, tiene un límite. Y tome usted esta promesa. Y recuérdese al adversario. Hasta aquí llegarás y no pasarás. Pero se aplica esta promesa al poder de Dios sobre el mal, que está representado por el mar. Y este es el poder de Dios, hermanos, que se ejerce constantemente para vencer el mal. Cuando el hombre da todo por perdido, Dios le dice otra cosa al adversario. No pasarás adelante. Hasta aquí vas a llegar. Dios marca un límite para la adversidad. Y esto, hermanos, lo tenemos que tener grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Hasta aquí llegarás, dile al adversario, y no pasarás adelante. Ya estuvo bien. Tal vez a mí en mi humanidad me hayas derrotado, pero ¿sabes qué? Yo confío en el Dios de los imposibles y sus promesas yo las pongo en mi vida. Y tú tienes un límite, ni un paso más adelante en mi vida. Esas son las promesas que Dios nos da. No pasarás. Sin embargo, en situaciones apremiantes, algunos se sienten que ya no hay esperanza, que no queda nada por hacer, que todo está perdido. Esta es la situación, hermanos, que estaba viviendo Jairo. Y vamos a ver otro ejemplo bíblico. Su hija estaba enferma a punto de morir. Aquí en el libro de San Marcos, capítulo 5, 22, la escritura dice, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego le vio, se postró a sus pies. Es decir, él se presentó delante del Señor y le dijo cuál era la situación que estaba pasando. Y en un momento de angustia, hermanos, él se postra ante Jesús, aunque él era un principal de la sinagoga. Él hizo a un lado, hermanos, sus investiduras y buscó a Dios y se postró delante de él. Y aquí en el versículo número 35 la escritura dice, mientras él aún estaba hablando,
uno de la casa del príncipe de la sinagoga se acercó diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Todo estaba perdido. Ya no había más por hacer. Le estaban diciendo que ya no molestara más a Jesús, que su hija había muerto. ¿Cuántas veces, hermanos, vivimos esas experiencias similares? Esperamos y al final sale todo mal. Y también decimos lo mismo, ya no molestes más. Es decir, todo se acabó. Sin embargo, ¿qué tenemos que hacer cuando todo está perdido? Seguir creyendo. Versículo 36, San Marcos 5 dice, y tan pronto Jesús oyó las palabras que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. No importa, hermanos, cuántas dificultades parezcan que están en contra de nosotros. Siempre el Señor, hermanos, nos recuerda que para Dios todo es posible. Por ello dice, no temas, no tengas miedo. Y esto sucede, hermanos, cuando tenemos poca fe. Por eso le dice, solamente ten fe. Versículos 41 y 42 de San Marcos 5, la escritura sigue diciendo, para concluir con esta historia, y tomando la mano de la niña, quien Jesús le dijo, Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate, porque ya la daban por muerta, más bien ya estaba muerta. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Por eso Jesús le había dicho a Jairo, dicen que está muerta, dice, pero no temas, solamente cree. Y esa es otra promesa que el Señor nos da. ¿Por qué circunstancia estás pasando en este momento, en esta hora, en este día? Cualquiera que sea, la Escritura nos dice, no temas, solamente ten fe. Hemos leído otras promesas, que para Dios no hay nada imposible. Job manifestaba que el adversario tiene un límite, detente. Dice, no pasarás. Todas estas promesas, hermanos, hagámoslas como parte de nuestra vida y confiemos en Dios, porque para Dios, hermanos, no todo está perdido. Quiere el Señor, hermanos, que la misma palabra de Dios nos exhorte, nos impulse y que nos mantenga firmes y confiados en lo que Dios nos promete, porque lo que Él promete lo cumple. Amén. No temas, dice el Señor, cree. Pero siempre que el Señor desea, hermano, que nuestra vida esté edificada, también hay otra palabra que dice, pero no peques más. Sigue adelante. Y vamos a pedir en este día, hermano, que nuestra vida esté transformada a través de oír esta voz que Dios nos dijo, no temas. Vamos a hacer la oración y pedir en este día por ti que estás pasando alguna situación, hacemos oración. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús. No hay otro nombre, Señor, en el cual clamemos. No hay otro nombre en el cual seamos salvos. Invocamos ese nombre en esta hora, Señor mío. Y te damos gracias nuevamente por haber escuchado tu voz. Por favor, Hijo de Dios, cautiva nuestro corazón. Abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, para que podamos mirar la grandeza y el amor que tú nos das. Danos la gracia, Señor, de que nuestra vida esté transformada. Que si hay faltas, errores, Señor, transfórmalos, por favor. Ponemos los hogares, las familias, y rogamos, Señor, por nuestros seres queridos. Te pedimos por las familias que están divididas, por los hogares, Señor, que están confusos. Te pedimos, Señor, por el matrimonio. Y rogamos, Señor, que tú bendigas, Señor, a los más indefensos, que son los niños. Cubre, Señor, a nuestros jóvenes, Señor, que están expuestos al peligro. Da gracia, Padre, para que en el hogar se respire esa paz que da tu espíritu.
Y te rogamos, Señor mío, por aquel que pasa adversidad. Visite el hogar y edifica la casa. Gracias, mi Padre y mi Dios, por haber oído esta humilde y sencilla oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día. Que la paz del Señor esté en tu hogar. Que Dios bendiga el matrimonio. Que Dios bendiga a tus hijos y nietos. Amén.